I don't want to set the world. Sí, señores, saludos brutales y desproporcionados. Atención, los señores, como siempre digo, el canal es más que todo basado en videojuegos. Pero no solo eso, ¿verdad? Aquí hablamos de fútbol, de música y de todo, ¿verdad? De política no, esas cosas no, porque aburren. Pero bueno, hoy toca el turno de hablar de cositas de recuerdo, cosas que eso sí se basa mucho del canal acá. Y bueno, son cosas que vi un día estos en videos, también estuve leyendo, recordando, son cositas que a mí la verdad me gusta bastante y son cosas que existían antes, que eran de moda, que se usaban muchísimo, la tecnología de antes, de punta, que se utilizaba diario, todos los santos días. Pero hoy en día ya prácticamente está desaparecido. Habrá gente que lo sigue utilizando, pero es prácticamente, digamos, una tecnología obsoleta para lo de las épocas, ¿verdad? Así que bueno, unas 5 o 6 cositas voy a ir nombrando, ¿verdad? De lo que en aquel momento eran de moda, que son muy viejas también. Hay unas que son súper viejísimas y otras que son un poquito más actuales, ¿verdad? Así que bueno, vamos a empezar nombrando una de esas cosas que yo me imagino que sus abuelos, sus papás tienen ahí guardados en un rincón, incluso lo siguen utilizando porque hay discográficas, hay grupos que siguen utilizando esto, sacando esto porque la calidad de sonido era impresionante. Y estamos hablando del long play, señores, esos acetatos grandísimos, gigantescos, donde los DJs ahora hacen música y toda la cosa. Bueno, en ese momento se utilizaba mucho, ¿verdad? Ustedes saben que es tener una colección de LPs que antes era incluso hasta más grandes, ¿verdad? Después lo fueron reduciendo, pero en ese momento tener una colección de esto era, necesitaban un espacio, un cuarto gigantesco, ¿verdad? Ahora con tenerlos nada más ahí en Spotify, ¿verdad? Por ejemplo, la música, pero en aquel momento había que guardar todo ese montón. Yo recuerdo que aquí en mi casa había algunos cuantos. Yo había tenido un tornamesa, ¿verdad? Para poner esos discos y si uno los trataba mal se doblaban todos y ya sonaba raro poner la aguja y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, estamos hablando de una tecnología que salió en 1948. Ya anteriormente habían cosas parecidas, pero hasta 1948 se sacó al público esta versión LP que hoy en día todos conocemos. Y como decía yo anteriormente, grupos actuales siguen sacando LP porque el sonido es muy excelente. La verdad es que es totalmente diferente a lo que escuchamos hoy en día, pero el sonido es recontra brutal. Y así que siempre es bonito. Hoy en día más bien venden tornamesa ya más modernas y la gente las compra para escuchar ese sonido tan impecable, ¿verdad? En mi caso me gustaría mucho tener una colección ahí metal de puros vinilos, de puros LPs, porque son demasiado brutales. Y bueno, ahora hablemos de los míticos cassettes, señores. Estamos hablando de esto, qué brutal. Vean aquí, ojo. Bueno, este tipo de cosas todavía yo en el 2007 seguí utilizando esto, ¿verdad? Ya súper obsoleto eso, hay que darle vuelta para escuchar la segunda parte del disco o del álbum, como quieren decirlo, devolverlo, rebobinarlo y un montón de cosas, ¿verdad? Casi se me cae toda la cosa, devolverlo y todo, porque bueno, era la moda en ese momento, ¿verdad? Habían cassettes que duraban 1 hora de grabación, ¿verdad? Otras de 90 minutos, ya hora y media. Bueno, muy bonito. La verdad es que mucha gente dice que el sonido del cassette era malo y nada que ver. Habían cassettes que tenían sonidos impresionantes, parecidos o iguales al de LP. Eso sí, había que tener mucho cuidado porque la cinta, ¿verdad? Quedaba muy expuesta siempre y también depende de uno lo utilizaba, ¿verdad? Entonces podría dañarse mucho y ese era el problema, ¿verdad? Había que cortarlo a veces y pegarlo con otra, se perdía una parte de la música y todo, pero bueno. Cosa que también aquí está ¿cómo se llama esto? El librito, ¿verdad? De la musiquita, ¿verdad? Donde están ahí todas las músicas, qué brutal. No, la verdad es que se utilizaba mucho y como decía, queda muy expuesto a la cinta queda muy expuesta y entonces podía dañarse, no solamente que se doblara, sino el polvo y todo eso dañaba la cinta. Entonces había que cuidarlo mucho, pero insisto, el sonido del cassette era realmente bastante bueno, bastante bueno. Y nace en el 62, ¿verdad? 1962, estamos hablando hace muchos años ya, hace demasiados años. Yo creo que todas esas tecnologías, en todas las que voy a nombrar, ninguno de nosotros había nacido. Por lo menos la gran mayoría aquí, el 90 y tanto por ciento, no había nacido, señores. Así que bueno, algo que se utilizaba muchísimo en aquellas épocas y que incluso creo que todavía hay gente, muchísima gente que sigue utilizando, pero digamos, no es algo que ya sea un formato de punta, ¿verdad? Que un formato que la gente utilice ya en su mayoría, simplemente los fanáticos del retro, digamos, por así decirlo, y que mantienen todavía sus cassettes, ¿verdad? Entonces les gusta utilizarlo, ¿verdad? De hecho aquí grabamos muchos partes de cuando hacíamos covers de metal, aquí Iron Maiden y todo ese tipo de cosas, grabamos aquí cassettes, tengo que buscarlo a donde lo encuentro, ¿verdad? Porque hay un montón por ahí guardado, así que son recuerdos muy bonitos con estos. Algo que uno solo veía en las películas era el fax. Yo decía,
¿cómo carajos es eso? ¿Cómo mandan una imagen de una cosa a otra y aparecía ahí el fax y marcar el número? Y, bueno, la verdad es que yo nunca en mi vida utilicé un fax. Sí he visto un montón, lógicamente, vi ahí en oficinas que uno iba, así que tal vez uno pasaba de larguito en el mismo colegio, en la escuela, utilizaban el fax, ¿verdad? En los bancos y todo, bueno, en todos lados utilizaban el fax. Pero en las películas se utilizaba muchísimo y eso se veía increíble, la tecnología. Yo decía, pero ¿qué es esto, señores? Hoy en día pues ya no se utiliza eso, hace demasiados años se utiliza el correo electrónico, incluso se puede mandar información por el medio de WhatsApp, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas que hoy en día ya hacen obsoleto el fax, ¿verdad? Ya prácticamente no se utiliza, pero en aquel entonces era algo tecnológicamente exagerado, y estoy hablando que todavía en los 90s y principios de 2000 el fax era súper utilizado y se veía como algo tecnológicamente de punta, ¿verdad? En 1964 fue cuando realmente ya salió el fax que conocemos todos, ¿verdad? Porque anteriormente había un montón de versiones, un montón de cosas distintas, pero hasta el 64 fue donde ya Xerox, creo que fue la empresa que lo publicó ya para toda la gente, ¿verdad? Que lo pudiera utilizar, no solamente las empresas y todo eso, sino cualquier persona que quisiera tener un fax en su casa o tuviera una microempresa o algo así, utilizaba el fax, ¿verdad? Uno, digamos, no necesitaba mucho eso, porque la verdad es que uno como persona, digamos, entre comillas normal, porque hey, todos somos iguales, lógicamente, pero lo que quiero decir es que no tenemos ninguna oficina, no tenemos ninguna empresa ni nada. Podríamos tenerlo, pero realmente no lo debemos ocupar. ¿Para qué le vamos a ocupar? Y aparte de eso, la otra persona que le vamos a enviar un fax tiene que tener un fax, ¿verdad? Entonces, lógicamente. Entonces, era simplemente más que todo para empresas, pero se veía excelente. Eso de la televisión, yo me acuerdo cuando veía el Auto Fantástico, cuando se mandaba un fax, era algo inmediato. Yo decía, pero ¿cómo puede ser algo tan inmediato? Porque uno se imaginaba nada más las cartas, que uno escribía una carta y después por correo, algunos días después llegaba la carta, ¿verdad? Era algo normal, pero que llegara inmediatamente es increíble. Bueno, algo que sí se recontra mega descontinuó fueron los disquetes, señores. Estamos hablando de algo que en su momento era lo máximo. Recuerdo una vez que mi hermano, por allá en 96, si no me equivoco, estaba instalando un software, no sé si era un Windows en realidad, y había que meter un disquete, después otro disquete, después otro disquete. Eran como 48,000 disquetes, y aparte el proceso lento, y lo que tenía de memoria el disquete era muy poquito. Yo creo que nunca llegaron, no sé, ¿verdad? La verdad no sé, pero nunca llegaron a 1 giga, ¿verdad? En ese momento obviamente la memoria que se utilizaban en los programas y todo ese tipo de cosas era menor a lo de hoy en día, ¿verdad? Por eso obviamente los disquetes tenían menos memoria. Las fotos y todo eso pesaban muchísimo menos que hoy en día. De hecho, una foto de hoy en día pesa más que 10 disquetes o 20 disquetes, no sé exactamente el dato, pero es totalmente distinto. Incluso había juegos, música, de todo en disquetes. Había unos que gigantescos que tenían un montón de más de memoria, pero después fue desapareciendo. Al principio no existían, después existía el disquete. Después las computadoras que no tenían para disquetes tenían algo externo donde uno metía el disquete, ¿verdad? Un floppy externo donde uno metía el disquete y era totalmente avanzado. Eso tecnológicamente era súper avanzado, ¿verdad? Después ya todas las computadoras tenían que tener para disquetes. Después hoy en día, olvídense, ¿verdad? No van a encontrar una computadora que tenga para disquetes. Es algo totalmente obsoleto. Incluso las llaves Maya, los puertos USB, ¿cómo decir? Los pendrive, o como quieran decirle, son más utilizados hoy en día, aunque se están también quedando un poquito obsoletos, ¿verdad? Pero en ese momento, tener un pendrive, una llave Maya, como decimos acá, es increíblemente tecnológico, ¿verdad? El disquete en ese momento lo era, era algo importantísimo. O sea, uno hablar de computación, de computadoras, de PC, o como quieran decirlo, sin mencionar un disquete, o sea, ese combo no existía. El disquete siempre había que mencionarlo. Entonces, cosas de la vida, ¿verdad? Ya no se ve absolutamente nada. En un momento donde uno creía que era algo eterno, que siempre iba a durar eso, ¿verdad? Y son cosas que cuando menos uno lo espera, desaparece. Después la super tecnología para ver películas. Estamos hablando del famoso VHS. Bueno, vean esto, señores. Ustedes vean esto, vean el tamañote que tenía este condenado casezote grande, pero de VHS, ¿verdad? Como la diferencia, ¿verdad? Meter esto en el condenado VHS. De hecho, por aquí en la casa hay un VHS, pero no sé, para buscarlo es un dolor, ¿verdad? Entonces mejor ahí le pongo imágenes, lógicamente, de todo lo que voy nombrando, voy poniendo imágenes. Y bueno,
épocas gloriosas con los VHS. De hecho, aquí tengo grabados los partidos de Liga Deportiva Alajuelense, por cierto. Uno podía grabar, dejar grabando los partidos, grabar de todo, ¿verdad? Era muy bueno porque tenía la posibilidad de grabar y regrabar y regrabar. Era súper sencillo, pero eso sí, en esa época eran bastante caros comprar un VHS, ¿verdad? Está el Betamax también, que era prácticamente lo mismo, pero viene la competencia, cuando JVC al fin y al cabo hace el condenado VHS en el 76, estamos hablando de muchísimos años, pero en ese momento obviamente yo ni había nacido y era demasiado caro, en esos entonces, en los 80s era demasiado caro, en los 90s todavía era demasiado caro, y de hecho todavía al principio de 2000 se seguía utilizando bastante los VHS, aquí yo me he tirado cuántos conciertos metal, me he tirado yo aquí, los comprábamos así, se vendían todavía, uno iba a comprar conciertos en vivo de grupos que no le gustaban y demás, ¿verdad? Y películas, lógicamente, y eran en VHS. Ahora, obviamente, después salió el DVD, que también ahí es una mención honorífica. El DVD también está pasando a segundo plano, ¿verdad? Ahora, como mencionaba anteriormente, la música, Spotify y demás, hoy en día está lo que es Netflix, ¿verdad? E incluso el mismo YouTube o páginas web, ¿verdad? Se encuentran un montón de películas de la gente al cine o ese tipo de películas así vía streaming. Ya ni siquiera en DVD. Sí hay mucha gente que utiliza DVD, lógicamente. Ahora está incluso el Blu-ray, ¿verdad? Que ya es tecnología de todavía más definición y todo eso. Pero bueno, eso también depende del dinero que tengamos, ¿verdad? Porque ver Blu-ray no es tan sencillo, ¿verdad? Como ya un DVD, que es más súper fácil de encontrar y todo. Pero ya, incluso, insisto, una mención honorífica, los DVDs prácticamente desaparecieron y... ¿Qué se va a decir de los VHS? Otra mención honorífica también es importante, los CDs, ¿verdad? Aquí está, señores. Vea este CD de Halloween, importantísimo. En aquella época, cuando yo lo vi por primera vez, esto era tecnología, bueno, impresionante. Se sigue utilizando, obviamente, hoy en día se sigue utilizando. Es el formato predilecto a la hora que un grupo, una banda, o como quieran decirle, saca un nuevo álbum, ¿verdad? Eso es el formato predilecto, pero no es lo que más se utiliza ahora, como decía anteriormente. Está Spotify o incluso descargas, ¿verdad? Descargas por internet. Entonces ya la gente no anda buscando eso. Ya no anda buscando mucho el CD, pero se vende bastante. Todavía se sigue vendiendo bastante. Incluso los videojuegos se sigue utilizando el formato de disco compacto. Pero ya no es como antes. Ahora todo prácticamente es vía streaming o incluso descarga digital. Entonces ya ha cambiado muchísimo eso. Pero bueno, otro formato que, bueno, ese sí murió definitivamente. Y demás, incluso bueno, lo voy a nombrar después. Este formato que estoy hablando es el Walkman. En el momento que salió el Walkman era, bueno, lógicamente que en su momento era algo nuevo. Entonces quiere decir que era una tecnología de punta. Estamos hablando de que antes la gente usaba el radio grandote y toda la cosa. Incluso ustedes han visto la gente que andaba así con los radios aquí en el hombro y todo. Era lo que se utilizaba en ese momento. Ya después viene Sony e inventa en el 81 el famoso, creo que anteriormente ya se había desarrollado, pero hasta el 81 fue publicado. Estamos hablando de Sony inventa el Walkman. Eso revolucionó el mercado. Lógicamente eran grandototes y uno podía meter un cassette ahí, ¿verdad? Uno podía meter el cassette, que era donde yo utilicé más los cassettes, fue en los Walkman. De hecho, como decía, todavía en los años 2000 yo utilizaba Walkman, imagínense, para que ustedes vean cómo, por lo menos aquí en Costa Rica, yo imagino que en Estados Unidos nadie en el 2000 utilizaba un Walkman, ¿verdad? O en Europa, en Inglaterra, digamos, quiero decir. Pero aquí en estos lugares todavía se utilizaban, ¿verdad? Y se utilizaba muchísimo, pero eso sí, había que gastar baterías que también últimamente ya se están viendo un poquito relegadas, ¿verdad? Aunque bueno, vemos que el Xbox todavía sigue con las condenadas baterías, pero bueno, se sigue utilizando, ¿verdad? Porque lógicamente los controles, ¿verdad? Los controles de televisión y demás se utilizan las baterías. Pero bueno, en el caso de Walkman, ¿verdad? En ese momento era una revolución porque ya andarlo uno portátil aquí con los cascos, con los audífonos, como ustedes le digan, era impresionante andar ahí, uno caminando en el bus, en el taxi, donde fuera que fuera uno. Llevaba el condenado Walkman, ¿verdad? Entonces era muy importante llevarlo con las pilas recargadas, ¿verdad? Porque si no tenía uno que estar rebobinando el cassette, o bueno, no necesariamente el cassette, porque ya también tenía lógicamente emisora. Mucha gente en esa época se escuchaba muchísimo emisora. Yo no sé si todavía se escuchará muchísimo la emisora, pero en ese momento se escuchaba muchísimo la emisora. Entonces ahí uno iba escuchando la radio que más le gustaba, los éxitos de aquella época y toda la cosa, que ya hoy en día ya no existe, ¿verdad? Pero también quería mencionar algo aparte. En ese momento después salieron que los Discman, ¿verdad? Que también vienen siendo lo mismo, solo que ahora sí ya podíamos introducir un
CD, ¿verdad? Ya después Discman con MP3, que podíamos guardar un montón de música, ¿verdad? En un solo disco. Y eso es lo que quería mencionar. También estaban los reproductores pequeñitos MP3 que llegaban a revolucionar. Uno pequeñito metía ahí 5, 10 gigas. Todavía, por ejemplo, estaba el iPod y después marcas totalmente diferentes, las de Sony, las de Aiwa y demás. Y entonces uno podía meter ahí de todo, ingresar ahí cualquier música, incluso MP3 o MP4, también hasta en video y todo, en un reproductor pequeñito, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que eso era de punta. Hoy en día, ¿para qué? Si hoy en día tenemos los teléfonos celulares, ¿verdad? Los teléfonos móviles o como quieren decirle, ya tiene todo en uno. Y entonces ya tiene la cámara, ya tiene todo ese tipo de cosas que también otra mención, las videocámaras, ¿verdad? Las videocámaras que en ese momento eran impresionantes, cámaras digitales. Que cámaras digitales con una memoria súper pequeñita, pero era lo máximo, ¿verdad? Ya después se perdió todo eso. Y con el celular, además, terminamos esto con el celular que tenemos todo. Aquí tenemos Walkman, aquí tenemos VHS, aquí tenemos DVD, aquí tenemos cámara, bueno, aquí tenemos de todo, reproductor de música. Aquí está todo, lo que acabo de mencionar, está todo acá. Bueno, en este celular no, porque ese condenado parece de juguete, pero no. Ya hay celulares hoy en día, de hace muchísimos años, que hay celulares donde tienen todo eso que yo mencioné ahorita, todo lo tienen ahí adentro. Entonces, ¿cómo se simplifica todo en una sola cosa, verdad? Entonces ahí uno anda, sale a correr, anda con el celular, que va en bus, que va en un Uber y demás, va con su celular escuchando musiquita si quiere, si no, tomando fotos y demás. Todo está en una misma cosa. Así que bueno, son cosas que extrañamos, muchos de nosotros extrañamos eso, muchos obviamente no vivieron nada de eso, de VHS, un niño de ahora hoy en día le dice qué es esto y no tiene la más mínima idea, no sé que lo haya visto por un video y demás. Pero son cosas que para nosotros y para la gente de generaciones súper anteriores era algo súper recontra mega normal. Que hoy en día ya prácticamente es obsoleto. O dice, pero ¿para qué ocupas esto si lo puedo utilizar todo en internet? O todo, como decía, en los teléfonos móviles o celulares. Así que bueno, un tema totalmente diferente a lo que son los videojuegos, ¿verdad? Aunque bueno, también aquí tiene que ver algo con los videojuegos, porque el formato físico y demás tiene que ver con los videojuegos también. Entonces, bueno. Tema, pero insisto nuevamente, sí es un tema bastante diferente y vamos a hablar de estos tipos de temas más adelante también, ¿verdad? Con otro tipo de cosas, ¿verdad? También, pero hoy tocaba el turno de algunas cositas que recordamos de aquellas épocas. Así que bueno, como siempre digo, espero que no se hayan aburrido muchachones, espero que me cuenten si tuvieron alguno de esos artefactos que estaba yo mencionando, si son buenos para recordarse de otros que no mencioné. Obviamente solo dije algunos cuantos, pueden haber un montón, bueno, pueden haber no, hay un montonazo más que no puse aquí en esta lista. Fue algo rápido, fue como un plan piloto, por así decirlo, este tema como introducirlo en este momento. Pero me gustaría que me ayudaran con esos señores, que me dijeran qué hace, si les hace falta, si utilizarán algunas de esas cosas, si qué cosas faltaron, ¿verdad? Y demás, ¿verdad? Así que bueno, como siempre digo, sin ustedes yo no sería absolutamente nada. Y se viene la frase mítica, muchachones. Viva la liga y pura vida.